El reloj nos dice 9:29 de la mañana, Capicúa. Vamos con nuestra primera entrevista del día de hoy. Vamos hasta la ciudad de Washington, donde está Moisés Naim. Moisés, muy buenos días. Muchísimas gracias por atendernos. Hola, buenos días, es siempre un gusto. Gracias. Moisés, hay muchos temas para conversar y en muchas partes del mundo, ¿verdad? Vamos a comenzar por Estados Unidos, donde creo que el elector estadounidense no la tiene nada fácil. Entre un candidato criminal convicto por un tribunal de Manhattan y un candidato que está en la presidencia y por lo visto pues realmente afectado de senilidad. ¿Qué representa eso para la nación más poderosa del planeta, Moisés? Confusión, ansiedad, perplejidad y como tú dices, están los votantes que están pendientes de qué es lo que va a pasar. No hay duda que ambos candidatos dejan mucho que desear, que no deberían ser candidatos a la presidencia. Pero la gran pregunta es cómo un país que tiene tanta sofisticación tecnológica, tanto capital, tanto, es el primero del mundo en tantas categorías, la categoría de gobernanza, de tener cómo acordar cómo se gobierna, quién gobierna, cuándo, bajo qué reglas. ¿Cómo puede ser tan defectuoso este sistema de selección del líder del país más importante del mundo? ¿Por qué ocurre eso? ¿Qué, qué paradoja puede explicar un absurdo de ese tamaño? Me estás dando la oportunidad de hablar de uno de mis libros, que se llama El fin del poder. Ujú. Esencialmente ese libro, como tú sabes, y fuiste tan amable Sí. de presentarlo en su momento, el libro argumenta que el poder ya no es lo que era antes y que es más fácil de obtener, pero mucho más difícil de usar y más fácil de perder, por ende. El poder se ha fragmentado en mil pedazos. Eso no quiere decir que no hay centros y acumulaciones de poder muy importantes. Rusia sigue siendo, a pesar de sus problemas, un país importante. Los banqueros, los medios de comunicación, las empresas de tecnología, las plataformas, en fin. Hay grandes concentraciones de poder, pero ya no son lo que era. El poder ahora está más limitado, su uso es más riesgoso, más complejo y da menos resultados inmediatos de los que daba antes. En ese libro, El fin del poder, yo destaco cuáles son todas estas fuerzas que hacen que el poder ahora sea menos de lo que era antes. Y eso se ve en todos los ámbitos, en el ámbito de la política, como estamos hablando Mm. ahora, pero lo vemos en el ámbito de la economía, de los negocios, del deporte, de la cultura, las universidades, los sindicatos, donde uno ponga la vista, vas a ver estas tendencias de la fragmentación del poder y que no hay realmente un jugador definitivo, un protagonista que es el que todo lo define. En el pasado, por ejemplo, en Estados Unidos estaban los líderes ya más antiguos del partido, los que cuidaban el partido y que cuidaban que los procesos de selección no fueran demasiado arbitrarios. Eso ya esos líderes no sabemos quiénes son, no sabemos a quién llamar. La jefe del Partido Republicano en estos días es la esposa de uno de los hijos de Donald Trump, no necesariamente el más aventajado, el más visible de todos ellos. Entonces eso te da la sensación, comunica la sensación de fragmentación, perplejidad y ansiedad que todo esto genera. Discúlpame la larga perorata, pero No, 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 es pertinente. Si no sabemos quién está gobernando y dice son fuerzas, ¿cuáles son esas fuerzas? ¿Quién realmente manda hoy por hoy entonces? ¿Quién tiene el poder? todos y nadie, ¿verdad? O sea, no hay Mm. duda que las empresas tecnológicas, las que estamos hablando, del Zoom, el TikTok, el Amazon, todas estas son empresas gigantescas que han generado gigantescas ganancias a sus dueños. Pero también están los terroristas, que no terminan de desaparecer, sino que parecen multiplicarse. Están los bancos y todo el sector financiero de Wall Street. Está Hollywood, con todas sus actividades de moldear la opinión y la cultura, el deporte. En fin, el punto concreto es que no hay tal cosa como un líder Ujú. definitivo que controla, maneja y determina los resultados políticos del país. Si es así, entonces no hay un rumbo claro hacia dónde dirigirse. Una nación como esta no tiene entonces un destino claro.
Pongamos que gana el señor Donald Trump. ¿Qué ocurre? Bueno, él ha sido muy concreto en lo que ha dicho que va a hacer, ¿no? Ujú, Vamos a ver si una vez que está en el poder va a tener el poder de hacer lo que quiere. Esto tú sabes, expulsar a casi 12 millones de personas que entraron ilegalmente en los Estados Unidos. Eso lo repite constantemente en sus actos de campaña, que quiere ujú. salir de estos que han entrado ilegalmente. Bueno, esa es una tarea, imagínate simplemente sentarse una vez y decir, bueno, vamos a ver ahora cómo hacemos para identificar y trasladar a otros países que los acepten a 12 millones de personas. Eso es como construir un nuevo país y esa es una de sus ofertas. La otra de sus ofertas es la de terminar la guerra entre Ucrania y Rusia en 24 horas, básicamente dando a entender que él llamaría a Putin y dice, Mm, quédate tranquilo, te garantizamos una parte de Ucrania a ti y no es desconocido la gran afinidad, amistad y solidaridad que hay entre Putin y Trump, ¿verdad? ujú. Vas viendo la lista de cosas que él ha prometido. Y bueno, no hay duda que sería una democracia diferente a la que hemos conocido, y una economía también muy distinta a la que hemos conocido. Tiene el visto bueno de la Corte Suprema, tiene mayoría de jueces. La última decisión, la decisión reciente de esta semana, pues que le beneficia y que ha puesto en pánico a algunos teóricos del derecho, ¿no? Porque ya el señor Trump está por encima de la ley. No sería un mero expresidente, sería alguien muy distinto. Eh, ¿Tendrá todo el poder ese señor, esa especie de emperador que va a elegir esta república? Para algunas cosas sí, para otras cosas no. Y yo creo que su primera presidencia también nos da una idea de esto. Una de sus promesas más importantes, las que repetía todo el tiempo, era la de construir una muralla, una pared entre Sí. Estados Unidos y México. Y de hecho la empezó a construir, pero no llegó muy lejos. Esta es una de sus promesas más caras y más cercanas a su corazón. Eso él quiere su reja. Ujú. Y bueno, eso no sucedió entonces y es un ejemplo de las cosas que él está con las cuales él está muy comprometido, pero que hay todo tipo de otros protagonistas que le van a hacer eso imposible o más difícil de lo que él cree. El señor Trump tiene el discurso eh, que es un patrón, pues, en el discurso de extrema derecha, anti-inmigrante, se ve en Estados Unidos, se ve en Europa. Y me llama la atención que cuenta con el respaldo de inmigrantes aquí en Estados Unidos. Por ejemplo, los venezolanos le apoyan con mucho fervor a Donald Trump. ¿Por qué? ¿Cómo se explica esto? Teniendo un discurso tan contrario al inmigrante. Es la exportación del chavismo, es la globalización del chavismo. Es increíble cómo Chávez y de luego Maduro y sus asesores cubanos, etcétera, han logrado imponerle a nuestro país, a Venezuela, una forma de gobernar, hasta una forma de hablar, una forma de actuar, una forma de definir quiénes son amigos y quiénes enemigos y cómo se les trata. Hay todo un decálogo de cosas que Chávez trajo a la bandeja de decisiones que hacen que sea perfectamente natural para un venezolano que ha sido tan hostigado en Venezuela llegar y decir, déjame buscar al que le dé la patada más fuerte a la mesa. Ujú. Y a ese, el más brutal, el más chavista de los candidatos es ciertamente Donald Trump, ¿no? Estamos asumiendo que gana Donald Trump las elecciones. ¿Eso es un hecho? ¿Puede Joe Biden ser la gran sorpresa y repetir en la Casa Blanca? Nadie lo sabe, y quien te diga que sabe cuál es el pronóstico de quién es el próximo presidente de Estados Unidos, es su invención y su punto de vista que es tan válido como el de cualquier otro. Hasta los principales encuestadores de Estados Unidos están estos días aclarando que todas sus estimaciones son eso, son estimaciones sujetas a cambios, vaivenes, retrocesos y avances y sorpresas. Entonces, es bueno tener cautela antes de anunciar quién es el próximo presidente, pero como dicen los encuestadores, si las encuestas fuesen hoy, Ujú.
Donald Trump ganaría las elecciones, pero las encuestas no son hoy. Y en política lo que falta entre aquí y las elecciones es una eternidad, ¿no? ¿Qué pasó en el debate, Moisés? Es una vergüenza, pena ajena. Uno se pregunta, pero este señor lo tuvieron encerrado practicando en Camp David Ujú, semanas para que y llega con este desempeño claramente afectado. A mí me dio una combinación de pena ajena con lástima, con furia. ¿Cómo se permite, no? ujú, Y de nuevo vuelvo a lo que ya dije, César Miguel, cómo este país que es tan sofisticado en tantas cosas, es tan, maneja tan mal el término, este proceso, ¿no? Y habíamos visto un preludio a esto en las elecciones de George W. Bush y Al Gore, ujú. donde efectivamente Al Gore ganó la presidencia, pero no se la quisieron entregar y había muchas dudas y había mucho, y para evitar una gran catástrofe constitucional, electoral. En ese momento, Al Gore concedió la victoria a George W. Bush. Y eso fue muy defectuoso, esa manera de llegar a ese presidente fue muy, Sí, muy defectuosa. Y eso ha seguido, ¿no? De ahí en adelante las elecciones de Estados Unidos se volvieron un enredo que nos ha llevado a esta patética situación donde, repito, el país más sofisticado del mundo en tantas cosas resulta ser uno de los más primitivos del mundo. O sea, veces uno ve lo que están haciendo en la Corte Suprema y piensa en Venezuela. Es increíblemente brutal la manera como los jueces de extrema derecha que están hoy en la Corte Suprema ujú, imponen sus puntos de vista sobre tres mujeres que forman parte de la Corte Suprema, pero que de una manera brutal las excluyen sus puntos de vista y no hacen el mayor intento de reconciliar sí. percepciones. Moisés, te voy a pedir que por favor te quedes con nosotros durante esta breve pausa, porque me gustaría que conversásemos un poquito sobre Venezuela, habida cuenta que estamos a días, pues, semanas de la fecha electoral. ¿Te parece? Claro que sí, gracias. Gracias a ti. Una pequeña pausa y ya continuamos esta conversación con Moisés Naim. Esto es En Conexión por Éxito 107.1 FM en Miami. Bien, regresamos a nuestra conversación con Moisés Naim. Moisés, ¿qué puede ocurrir en Venezuela el 28 de julio? No lo sé. Ciertamente está muy claro que el gobierno está haciendo cosas indebidas, que debido a la falta de veedores, de personas que son independientes, garantizan la transparencia, la veracidad de las elecciones. Son elecciones chucutas, pero son elecciones que hay que respetar si se puede, aunque es posible que el gobierno haga cosas que hagan que las elecciones sean inaceptables. Eh, y bueno, en política hay milagros, ¿verdad? También, Ujú, María Corina Machado es un milagro. Este, ujú, si uno ve la lista de obstáculos que se le han puesto históricamente a ella y cómo con su tenacidad ya legendaria las enfrenta y los logra vencer. Bueno, hay muchos milagros en la trayectoria política de María Corina Machado y vamos a ver qué sucede, pero yo, al igual que te dije antes con respecto a las elecciones de Estados Unidos, yo creo que nadie sabe exactamente qué es lo que va a pasar, incluyendo al gobierno de Maduro y sus asesores cubanos, ¿no? A ver, el perder el poder es algo impensable para buena parte de los altos personeros del régimen. ¿Qué podrían hacer para evitar perder el poder si, como se dice, pues si hubiese elecciones limpias, honestas y transparentes, pues es un hecho que ganaría el señor González Urrutia? No hay esas elecciones óptimas, pero ¿qué otro recurso pueden hacer? ¿Qué si... Lo más importante para ellos es no tener a la oposición en la calle. En estos momentos la oposición es la gran mayoría del país. O sea, hay Ujú, 80% de los venezolanos encuestados dicen que no toleran más esta situación y dan su apoyo a María Corina y al señor Urrutia. Entonces,
eso es lo que va a pasar, ¿no? Que hay, si la gente sale masivamente en la calle en protesta por una elección chucuta, trampeada, fraudulenta y no observada por los observadores internacionales, ahí va, la violencia en la calle, es algo que hay que prevenir, y que al gobierno también le interesa que se prevenga, ¿no? Pero Ujú. vamos a ver, porque muchas de estas cosas muchas veces no son organizadas, sino que son espontáneas, ¿verdad? Dijo Maduro que iba a hablar directamente con el gobierno de Estados Unidos, conversación que debería comenzar hoy. No va a estar, si ya él dijo que iba a enviar a Jorge Rodríguez y a Héctor Rodríguez. No sabemos quién conversaría por el gobierno de Estados Unidos. En todo caso, sabemos que no es ya el señor Juan González, de quien hablamos bastante en otra oportunidad. ¿Qué se puede hablar en este momento? Eso de que hay negociaciones oficialmente andando, no es cierto. Las conversaciones han estado de manera muy secreta, pero ha habido negociaciones entre el gobierno de Estados Unidos y el Departamento de Estado y algunos otros protagonistas, Ujú. y el gobierno de la dictadura de Nicolás Maduro. Entonces, eso existía, eso no es una novedad. Lo que pasa es que ya Maduro y los suyos nos han educado a no estar creyendo en nada en las negociaciones. Los propios estadounidenses, el propio gobierno nos ha educado a no creernos lo que nos cuentan, ¿no? Ujú. ¿Cuántas veces nos han anunciado que tienen una negociación y una mesa de negociación y que bueno, que esta sí es verdad, y Barbados y los lugares exóticos a los que van para Ujú. hacer sus negociaciones, que después llegan a un acuerdo que inmediatamente a los 30 segundos dejan de cumplirlo, ¿no? Así que creo que el escepticismo en este caso es perfectamente justificado por la experiencia histórica. ¿Es factible la salida del chavismo del poder, Moisés? ¿Es posible que un Es venezolano que lo conciba? sí, sí se puede concebir, pero es muy difícil porque que la definición de chavista ahora ha cambiado y está cambiando. Ujú. No es imposible imaginar una negociación difícil de tragar, donde el gobierno, la dictadura de Maduro ofrece cargos, o sea, varios ministerios y otros cargos en organismos públicos y un acuerdo de ciertas cosas. Eso es posible, pero de nuevo, pues, ha sido hasta ahora muy escurridizo. Ellos no han necesitado realmente hacer grandes concesiones. Si uno ve la historia de las sanciones, si uno ve la historia de qué es lo que ha hecho los Estados Unidos con respecto a Venezuela, es patético lo incompetente, inepto, fracasado, inútil que ha sido el gobierno de Estados Unidos en su manejo de la situación de Venezuela. ¿El actual, solo el actual? No, no, eso trasciende, eso comenzó, acuérdense con el entusiasmo que generó Donald Trump cuando dijo que todas las cartas estaban sobre la mesa, No. en el caso de Venezuela, ¿no? Entonces todo el mundo empezó a calcular la invasión militar y por dónde es que Ujú. iban a entrar los Marines y etcétera, ¿no? Todo el mundo se convirtió en un experto militar, ¿no? Sí, Y era mentira, pues era simplemente que tal como dijo su propio en ese momento el secretario de Asuntos de Seguridad Nacional, dijo que ellos nunca contemplaron tal una cosa. intervención militar, jamás. Y bueno, y Venezuela, en cambio, Venezuela y los venezolanos tan desesperados por la situación, están dispuestos a oír todo y Claro, creérselo todo. claro. Hablando de creérnoslo todo, te pregunté si era factible, si era posible imaginar la salida del chavismo del poder. ¿Es posible imaginarse una Venezuela sin el chavismo? Te cambio la pregunta. Sí, sí, es posible, pero requiere una gran coalición y una gran alianza de la oposición y de actores internacionales que en estos momentos tienen una influencia importante en Venezuela. Yo muchas veces me preocupa mucho que el manejar lo que es el post-chavismo puede ser tan traumático y difícil y exigente como una de las grandes tareas, porque simplemente para Maduro y los suyos estar en el poder es
condición existencial. Si ellos no están en el poder, no tienen las armas, no tienen las fuerzas armadas, no tienen el dinero, no tienen quien los cuide a ellos y no tienen quien los cuide su dinero. Entonces, para ellos esto no es simplemente un ejercicio democrático electoral donde hay una gente que va y vota y si saca Ujú, muchos votos le dan el cargo o lo nombran ujú. presidente. Esto no es así. Para ellos salir de Miraflores, salir del poder es un riesgo existencial. Dame una definición de Nicolás Maduro, por favor. Quiero ser, no, no es fácil, ¿verdad? Mm, Ciertamente el cargo lo trasciende. Yo no tengo ninguna duda que él no entiende muchas de las cosas que está haciendo o dejando de hacer o que están haciendo otros. Es confundido, pero es brutal, es deshonesto. Y ha sido una debacle. Hay 7 millones de venezolanos que son testimonios de lo que ha significado Nicolás Maduro como presidente. Dame una definición de María Corina Machado, por favor. Milagro político. ¿Por qué? ¿Quién lo hubiera imaginado? Acuérdate, nunca nos olvidemos de esas fotos que una vez, ya al principio, cuando estaba Chávez en el poder, hubo una sesión en el Congreso y salió una señora muy grande del chavismo, grande físicamente, y le cayó a golpes a María Corina, le rompió la nariz. Ujú. Esas son escenas traumáticas que han quedado en nuestra historia, ¿no? Este, y sin embargo ahí está, y con todas las dificultades, o sea, lleva años que no puede montarse en un avión en Venezuela, lleva años que no puede salir del país, lleva años que está separada de su familia, lleva años que ha recibido todo tipo de embates, lleva años en los cuales miembros de su equipo automáticamente por ser miembros del equipo son penalizados, encarcelados, torturados, etcétera, ¿no? Entonces, y a pesar de todo, ahí está y lleva el liderazgo del país. Como dije, 80% de los venezolanos que opinan en las encuestas quieren que sea ella y no Nicolás Maduro quien maneje los destinos de ellos y de su familia. Una última pregunta, Moisés. ¿Eres optimista con relación a Venezuela? Sí, y el largo plazo es en lo que hay que pensar. Antes de llegar a esa situación en la que es posible ser optimista, hay que pasar varias trampas y varios obstáculos que nos ha impuesto la dictadura, ¿no? Sí. Te agradezco inmensamente, Moisés, estos minutos en la mañana de hoy. Gracias a ti, César Miguel. Siempre un placer. Gracias. Moisés Naim, desde la ciudad de Washington. Son las 9:53 de la mañana.